Anteriormente trabajaba en la obra, en verano recuerdo, a más de 40 grados bajo el sol y generaba 900 euros a final de mes. Y ahora mismo, ¿cuánto estás ganando como appointment setter? Más de 4.000 euros recurrentes. Mi vida ha cambiado en todos los aspectos, tanto en presencia, en flexibilidad horaria y también libertad geográfica, que para mí es algo muy importante. Puedo literalmente recorrer el mundo entero y trabajar a la misma vez, generando ingresos y ayudando a otras personas. Y si tuvieras que definir ahora mismo todo este proceso en una sola palabra, ¿cuál dirías? Es un sueño, literalmente, es un sueño. Hoy tenemos aquí a uno de los alumnos más excelentes de Horizon Academy, que ha tenido un recorrido bastante top, la verdad. Musta, un placer tenerte por aquí. Y lo primero de Igualmente. todo, me gustaría saber a día de hoy quién es Musta. Bueno, pues es una pregunta un poco compleja de describir porque me considero una persona algo complicada, pero en pocas palabras se podría decir que soy una persona disruptiva, atrevida y que no le gusta ni la comodidad ni las cosas normales. O sea, siempre busco esa estimulación en cuanto a incomodidad y crecimiento personal. Brutal. O sea, que eres una persona que no le gusta estar, como digamos, cómoda, ¿no? Sino te gusta, pues, el desafiarte a ti mismo, tienes esa inquietud por hacer cada vez más y demás, ¿no? Exacto, exacto. Me gusta mucho ese frenesis de trabajo constante, el cual te hace que crezca no tan solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Me gusta. Y bueno, sabiendo quién es Musta, me gustaría saber quién era Musta antes de conocer el mundo de las ventas online. ¿A qué se dedicaba Musta? Esa pregunta sí que tiene una respuesta un poco más sencilla porque Musta, bueno, yo me considero como que he tenido dos vidas distintas, el que soy actualmente y el que era en el pasado. El Musta del pasado era una persona bastante obediente, la cual se conformaba con pocas cosas, ya sean salarios, comodidades, etcétera, la cual no tenía un rumbo claro en la vida, no sabía cuál era su propósito al final, que es una de las cosas más importantes que una persona debe hacer, retrospectiva sobre sí misma y averiguar cuál es su propósito, pues yo no lo tenía. Hablando un poquito de mi pasado también, yo antes de comenzar con todo esto trabajaba en la obra. Iba de curro en curro porque no sabía qué hacer. Empecé mi primer trabajo en el campo, atando cuerdas a los lomos de las fresas. Luego empecé en el Telepisa un poco como repartidor para ganarme un poco de dinero y pagarme mis estudios de bachillerato, sin saber qué iba a hacer en un futuro porque no tenía ni idea, la verdad. Y luego pasé a un trabajo que fue para mí un antes y un después y un choque de realidad, donde empecé trabajando en la obra. ¿Y por qué digo que fue un golpe de realidad para mí? Porque me di cuenta de que trabajando 10 horas en verano bajo el sol, cogiendo hierros pesados al sol, imagínate, ¿no? En agosto a más de 40 grados, pues la verdad que es un poquito de sufrimiento para el cuerpo. Llegaba bastante cansado y siempre iba buscando dinero, pero ¿qué pasaba? Que llegaba ese final de mes y yo solo veía 900 euros en mi cuenta, lo cual para mí no era nada compensado al trabajo que yo estaba haciendo. Y desde ahí llegó una pregunta a mi vida que era, ¿realmente esto es lo que quieres el resto de tu vida? 100%, 100%. Me imagino al final cuando uno, como tú, que eres un tío currante, ¿no? Que te gusta darlo todo y estás rompiéndote el lomo en esas condiciones, digamos, ¿no? Colocando hierros a ferralla a 40 grados bajo el sol y que llegue final de mes y te aparezcan 900 euros en la cuenta, es como, joder, y esto es todo. O sea, Mm, ¿qué más hay después de esto? ¿Y cuál total. fue el clic? Es decir, ¿cómo hiciste ese clic y cómo fue que conociste este mundo de las ventas online? ¿Cómo conociste Horizon? Pues este mundo de las ventas online, tuve suerte que tenía unos conocidos que se dedicaban a ello y me explicaban un poco lo que hacían, porque la verdad que tenían bastante, yo les veía, tenían bastante libertad horaria, trabajaban cómodamente, em, podían trabajar de donde quisieran al final, porque es lo que cualquier persona aspira al final, a poder tener esa libertad tanto horaria como geográfica. Ujú. Y me empezó a picar el gusanillo porque dije, ostras, a mí me gustaría tener esa vida. La verdad es que es algo donde se puede crecer mucho y sobre todo donde no tienes un techo económico. El techo económico te lo pone tú mismo o directamente no te lo pone, dependiendo del esfuerzo que tú hagas. Y me empezó a picar el gusanillo, empecé a indagar y vi el mundo de las ventas como una oportunidad sublime, no tan solo para crecer a nivel profesional, sino también a nivel personal y encontrar desde ahí mi propósito en la vida. 100%. Si yo me acuerdo el primer día que entraste, o sea, cómo has evolucionado hasta el día de hoy en tu capacidad comunicativa, tu escucha activa, tu presencia, tu compostura, es decir, ha sido un antes y un después, y es lo que tú comentas. Totalmente. No solamente
como consecuencia viene dinero, sino un desarrollo personal que te ayuda en muchísimos ámbitos de tu vida, en cómo comunicarte con tu entorno, en cómo puedes tratar de entender las cosas, cuestionarte sobre todo también las cosas realmente y tener esa iniciativa, ¿no? Ser una persona proactiva con ganas de seguir mejorando cada día más. Y bueno, al final eres un claro ejemplo de ello. Entonces fue cuando decidiste entrar a Horizon, ¿no? Eso Y es. sí me gustaría que me contases un poco cómo ha sido ese recorrido desde que entraste con nosotros hasta el día de hoy. Sé que has estado en varios proyectos y obviamente cuando uno empieza, pues lo que siempre decimos, te puede tocar una perla o puedes empezar por el barro y empezar en el barro es lo que realmente te curte y hace que cuando te toque la perla los resultados sean exponenciales. Eso es, eso es. Pues para seguir un poco una línea cronológica y entenderlo de una mejor forma, yo comencé en Horizon teniendo esa idea, ¿no? De, "Buah, voy a conseguir 3.000 euros al mes, voy a tener una libertad brutal". Siendo sincero, no fue así. ¿Pero por qué no fue así? Porque muchas personas creemos, y me incluyo, porque al principio me pasaba que los resultados llegan de la noche a la mañana, cuando está mucho más lejos de la realidad. Y hay que curtirse, como tú dices, en ese barro, en esos problemas, porque al final está muy bien tener ese conocimiento que asienta las bases, pero cuando no lo pones en práctica no te das realmente cuenta de lo mucho que te queda todavía por aprender. Mm. Y ese fue mi error. Pensaba que tenía toda la base del conocimiento amplio y no lo tenía, no lo tenía. Y empecé en un proyecto donde fui poco a poco escalando a nivel económico y también mi habilidad, obviamente, tanto a nivel comunicativo como de presencia y método de trabajo. Una vez terminé con ese proyecto, llegó a las puertas de mi vida un proyecto donde conseguí asentar mis bases de conocimiento que puse a prueba en ese periodo anterior, donde me curtí en ese barro, en ese momento de dificultades, de aprender cómo gestionar las conversaciones con las personas, cómo resolver objeciones, cómo dialogar al final y no discutir con esos leads, viendo cómo puedo ayudarles a mejorar su vida. Marcó un antes y un después y eso me hizo que con el tiempo esos resultados a nivel económico que yo, por ejemplo, tanto buscaba, llegasen porque fui puliendo esa habilidad y si te soy sincero, incluso a día de hoy me considero un profesional en las ventas, pero creo que nunca tendré el conocimiento máximo sobre este mundo, porque todos los días aprendo algo nuevo, todos los días, tanto en método de trabajo como en persuasión escrita, hablada incluso, y nuevos métodos de comunicación al final también. Brutal, brutal. Al final es lo que siempre comentamos, ¿no? Que a consecuencia de todo ese desarrollo, tú cada vez vas pues, formándote más, esa formación y esa evolución que vas teniendo va Eso es, acorde a los resultados que vas generando. Y cuando decimos que no hay un techo, es literalmente es que no hay un techo. Es decir, tú cuanto más conocimiento adquieras y más esfuerzo pongas, mejores resultados vas a tener. Y eso que tú dices, aquí no hay un límite de conocimiento. Esto es infinito. Cada vez puedes ir total, aprendiendo más y también ir desenvolviéndote por otras ramas dentro de lo que es el mundo de las ventas, porque te da la oportunidad, o sea, te ayuda a aprender la habilidad más antigua y más importante del mundo, que es la de la comunicación y la de la persuasión. Entonces, por total. esa parte brutal. Y en todo este recorrido, obviamente, tus resultados a nivel económico han ido de la mano con ese crecimiento a nivel formativo. Entonces, me gustaría saber un poco, pues, cómo ha ido escalando esos ingresos y actualmente cuánto está generando ahora mismo. Pues esos ingresos, siendo totalmente sincero, yo como soy setter, empecé con una base, obviamente un poquito reducida, pero porque estaba aprendiendo. Al final es importante también tener ese periodo de aprendizaje dentro de un proyecto para terminar de curtirte. Y llegó un mes que solo cobré esa base, la verdad. Fue un poquito decepcionante para mí, pero yo confiaba en mí, en la habilidad y sabía que la podía dominar al completo. Así que pasé de literalmente 250 a meses de casi llegar a 4.000 e incluso superarlo. Brutal, brutal. Y actualmente estás haciendo en torno a 3.000 4.000 euros al mes, ¿no? Sí. Brutal. ¿Y cuánto, tienes el número de cuánto le has generado a este cliente con el que estás ahora? A mi cliente el número exacto no lo tengo, pero sí que tengo un aproximado y han sido más de 350.000 euros Wow, y en total, juntando en los tres proyectos donde he estado, han sido más de 400.000 euros brutal. Y en tan poco tiempo, al final. O y sea, ayudando a tantas personas. brutal, porque eso es cierto, eso que dices es muy importante. Es decir, ese es el resultado en cifras, pero claro, todas esas personas a las que les has ayudado a dar el paso y generar un cambio en su vida, porque tú estás trabajando ahora mismo con un infoproductor del nicho del fitness, que se Sí, dedica a personas pues que tiene un programa y va enfocado a personas que tienen pues sobrepeso, que quieren mejorar a nivel físico, que no han hecho, no han entrenado en su vida. Entonces, el hecho de que tú ayudes a romper ciertos patrones limitantes que tienen esas personas y ese miedo a invertir en uno mismo, ha hecho que
esas personas den el paso y generen un cambio brutal en su vida. Entonces, ahí hay un propósito muy claro, ¿no? Que es el ayudar a tomar conciencia a las personas y qué mejor manera de ganarte la vida que ayudando a las personas a dar un paso que no se atreven. Totalmente. Y eso además te llena como persona y te hace Brutal, sentirte muy orgulloso del trabajo que estás realizando. 100%. ¿Y cuánto tiempo tardaste exactamente en empezar a generar ya estos 2.000 3.000 euros al mes? Si tenemos que hablar de tiempo, diría que en pocos meses. En 3, 4 meses conseguí ya llegar a esas cifras. Brutal, brutal, brutal. Y Un sueño. si tuvieses que decir en qué te ha ayudado Horizon Academy a ello, es decir, a modo de roadmap con pues, esa incorporación a este mundo de las ventas online, todos esos conceptos básicos desde la mentalidad hasta la prospección y el cierre, es decir, ¿cómo ha sido para ti todo esto? También la comunidad, porque bueno, la bolsa de empleo que hay dentro de la comunidad pues ofrece un montón de oportunidades y gracias a eso Totalmente. pues muchos de ustedes han podido acceder a trabajar de ello. Al final, si tengo que decir algo, me ha ayudado en todo. ¿Por qué digo en todo? Porque me ha ayudado a generar sistemas los cuales me permitan perfeccionar mis métodos de trabajo, no tan solo con scripts, sino también mi workflow diario y cómo gestiono yo mi trabajo a lo largo del día para que no llegue a saturarme, entre comillas, y pierda la calidad a la hora de hablar con las personas y pueda, al fin y al cabo, tener una conversación de calidad con la persona a la que estoy ayudando. También, ¿en qué me ha ayudado? En tener una comunidad y sobre todo un equipo de trabajo con el que yo puedo contar en cada momento, tanto para lo bueno como para lo malo. En momentos, porque hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, cuando llueve diluvia, pero cuando hay sequía hace mucho calor. ¿Y a qué se refiere esto? Que hay momentos donde podemos estar vendiendo muchísimo, generando bastantes cifras, pero también hay momentos de sequía. Y contar con ese hombro para apoyarme en esos momentos de sequía para mí es crucial, incluso más importante que las cifras que yo pueda generar al final de mes. Porque son relaciones que vas creando en el día a día y aunque uno piense que no, son duraderas, son para siempre. Total, el entorno es una de las cosas que más influye, porque si uno inicia este camino por su cuenta, pero sigue con un entorno quizás que no le aporta esa evolución, que no quiere decir que te deshagas de ese entorno, pero que trates de encontrar un entorno paralelo que lo que haga es que te impulse, te ayude a evolucionar, gente con más expertise que tú, gente con menos Totalmente. expertise que tú, a la que tú puedas enseñar, porque eso es otra manera muy buena también de adquirir más conocimiento y habilidades. Así que, Musta, brutal, la verdad es que ha sido increíble. Y ya por último, sí me gustaría preguntarte cómo es un día tuyo de trabajo, antes de terminar. Un día mío de trabajo, Y pues aparte, o sea, también teniendo en cuenta que sé que hace poco te fuiste te habías ido de viaje, ¿dónde te habías en ido? Budapest, A Budapest Budapest, también. también estuviste en Londres. O sea, brutal el hecho de que puedas llevarte el trabajo para allá. Totalmente. Entonces, vamos a poner un día normal en la vida de Musta. Un día normal en la vida de Musta es algo muy sencillo, pero porque yo soy una persona que le gusta las cosas sencillas, me gusta estar bastante organizado y cuadriculado, por lo cual yo lo primero que hago es levantarme, tomar aire, mirar un poquito el sol, que me dé un poquito el sol, sobre todo para activar el cuerpo, y una vez hecho eso, empiezo ya a gestionar mi día. Si tengo reuniones me conecto y si no, pues empiezo las tareas que tenga que hacer, ya sea tanto de prospección de mensajes, limpieza de bandejas, prospección a clientes, a potenciales clientes que te escriben para ver cómo ayudarles. Y una vez hecho eso, yo, en mi caso, como me gusta entrenar, me gusta cuidar mi físico, pues me voy a entrenar con toda la comodidad y luego vuelvo. ¿Qué pasa? Que cuando vuelvo, sigo gestionando esas conversaciones, pero también de vez en cuando me gusta revisar algunas para ver posibles errores que haya cometido e ir mejorándolos en un futuro. Y al final del día también, como comentaba, el entorno es súper importante. Me suelo reunir con mi equipo para implementar posibles mejoras, procesos que podamos añadir al proyecto y que crezcamos todos juntos. Y me gustó también una cosa que dijiste, cuando me voy de viaje, muchas personas piensan que eso es un impedimento a la hora de trabajar y nada más lejos de la realidad, porque incluso yo me he ido varias veces de viaje. Y he podido setear con toda tranquilidad, incluso estando presente con mi familia, con las personas a las que quiero, a la misma vez que estoy de viaje disfrutando. Eh, Todo al final es una cuestión de organización, de saber cuáles son tus métodos, encontrar la metodología que a ti te funcione, porque igual que yo utilizo una, a lo mejor a otra persona no le funciona, pero le puede funcionar a otra totalmente distinta que le permita potenciarse y alcanzar esos objetivos que tenga en su día a día. Total, total. Joder, macho, pues cómo te lo has montado, ¿no? ¿Cómo has crecido también? Porque al final esto también es un curro de mucha introspección, ¿no? Como dices tú, de tratar de ver cuál es la metodología que más se adapta a mí para yo poder organizarme diariamente en función de los quehaceres que yo tenga en mi vida. Es decir, si yo sé que voy al gimnasio de 11 a 1, pues voy a trabajar un rato antes, luego desconecto, me voy al gimnasio, llego a casa, como, vuelvo a trabajar otro bloque y así te lo vas repartiendo a lo largo del día. Que eso es lo mejor de todo, ¿no? Esa flexibilidad que hay.
Y ya no solamente hablemos de trabajo, sino lo que dices, pues te reúnes con el equipo al final del día, ver qué cositas mejorar, compartir victorias, que eso también es una cosa súper Total, dentro de la comunidad, que cada uno ahí comparte sus victorias y nos motivamos todos en conjunto. sí. Así que, capitán, muchísimas gracias por este ratito. La verdad es que es un aporte brutal todo esto que has contado y un orgullo que haber visto tu evolución de cerca desde que empezaste con todo esto. El placer es mío.